Muy buenas noches. Nos encontramos junto al doctor Enrique Lee para conversar, como es habitual, de temas de salud y particularmente de salud en nuestra región. Bienvenido, doctor Enrique Lee, a Morrovisión. Gracias por aceptar nuestra invitación para conversar. ¿Está usted? Buenas noches, Enrique. Buenas noches a todos los televidentes de Morrovisión. Aquí estamos en el lugar de trabajo, ¿no? Así que pido disculpas por el escenario. Está bien, es parte de su rutina. Lo pillamos y le suspendimos más bien su actividad para poder conversar esta noche y se agradece. Doctor, vamos de una vez al tema, a uno de los temas que me interesa conversar con usted, desarrollar esta información. Hoy supimos de que el Servicio de Salud recibió 4 nuevas ambulancias de avance. Entiendo que es así. Y me acordé entonces de algún tema que usted venía anunciando y conversando hace tiempo con nosotros, con los medios en general, que el SAMU no cuenta con un médico de base, así se define, ¿no? Un médico de base. Y eso, la pregunta es, estas nuevas ambulancias que se vienen a sumar a las existentes, ¿siguen funcionando sin un médico de base, sin el médico que usted ha señalado que es de vital importancia para ese servicio? Bueno, para contextualizar, digamos que el Servicio de Atención Médica de Urgencia, que es la sigla, ¿no es cierto?, que da a conocer el SAMU, es un servicio prehospitalario, es un servicio médico. No son ambulancias simplemente, sino que es un modelo de atención que en el mundo entero ha dado buenos resultados porque es un servicio que salva vidas. No solamente estamos hablando de los accidentes de tránsito, grandes accidentes incluso laborales que tiene que concurrir a veces también el SAMU a prestar ayuda, sino también los infartos, las graves consecuencias que puede tener, incluso en estos tiempos de pandemia. La COVID-19 sabemos que es una enfermedad que se puede agravar también en algunas situaciones bastante rápido y requiere la asistencia entonces no de un medio de transporte simplemente, sino que significa que adelantamos la atención que podemos entregar en el hospital al domicilio o al lugar del accidente. El Perdón, concepto entonces, perdón, disculpa la interrupción. Eso es un puente imprescindible para salvar la vida muchas veces de la víctima, ¿no? así es, porque en muchas enfermedades, y sobre todo en los grandes traumatismos, se ha estimado que es muy importante la atención en la primera hora de ocurrido el accidente o suceso. Entonces, no hay tiempo que perder, los minutos son vida en este caso, y por lo tanto, la llegada al lugar, al sitio del suceso, por decirlo de una forma, de un equipo profesional es el que permite salvar vidas, porque se trata entonces de adelantar el servicio de atención médica, no simplemente pescar un paciente y trasladarlo al servicio de urgencia de un hospital, que a veces ese traslado puede demorar algunas horas y esa pérdida de tiempo transformarse en una pérdida de vidas humanas. En ese contexto, durante mucho tiempo, se ha estado luchando para que Arica cuente con un SAMU que esté dentro del cumplimiento de los protocolos de los SAMU. Hay que recordar, Enrique, que Arica fue una de las últimas ciudades que tuvo su SAMU. Nos costó mucho trabajo concretar esto, por ahí ya incluso por el año 2013, 2014, 2015, ahí en ese año, el 2015, conseguimos dar un primer paso, un primer triunfo, por decirlo de una forma, cuando en definitiva se instaura el SAMU en Arica, cuando ya prácticamente estaba instalado en la gran mayoría de las regiones de Chile. Recién en el 2015 se pudo instalar en Arica, pero se instaló en forma bastante irregular. Y desde entonces, incluso que los propios funcionarios de este servicio han estado luchando para las mejoras de sus condiciones de servicio, no solamente propias como funcionarios, sino más allá de las condiciones laborales, son condiciones para que puedan entregar un buen servicio a la comunidad. Hasta hace poco, el año pasado, el SAMU funcionaba en un galpón de la zona industrial que estaba lleno de ratones, de palomas, de excrementos de palomas en situaciones sanitarias bastante eficientes, y que no es solamente algo que lo pueda decir yo, sino que la propia visitó el lugar, hizo un sumario sanitario que finalmente concluyó con una sanción importante al servicio de salud porque había un abandono de esta sanitaria
y también algunas condiciones laborales mínimas. Y en ese contexto, entonces, también nosotros denunciamos que las ambulancias que disponía el SAMU estaban en muy mal estado, muchas funcionaban incluso sin frenos, se quedaron en panas, muchas de ellas en actos de cometido, es decir, iban a algún lugar, a un sitio de un accidente o a buscar a algún paciente enfermo, y quedaban en pan y no podían cumplirlo. De eso hay registro. Y por lo tanto, nosotros siempre pedimos que era imperativo que se comprara, que se adelantara la compra de ambulancias. Y en ese sentido, tuvo muy buena acogida y aprovecho de agradecer públicamente lo que en su minuto conseguimos avanzar junto a los funcionarios del SAMU, con el intendente Roberto Erpel, también con el administrador regional Giancarlo Altolú, porque el año pasado nos tocó tener, y este año también, reuniones con ellos, incluso en la intendencia, en otras dependencias, también en el mismo SAMU. El consejero regional Mario Luza también se hizo presente, y finalmente en esta comunión de voluntades se consiguió adelantar la compra de ambulancias. Es importante tener en cuenta esto. Las ambulancias que compró ahora el gobierno regional no estaban en los planes inmediatos del Servicio de Salud Arica adquirirlas. El adelantamiento de esta compra fue gracias a una lucha muy valerosa que dieron los funcionarios del propio SAMU, a las cuales ellos me pidieron que les colaborara, y a los cuales también yo agradezco a las autoridades regionales que nos hayan escuchado, porque finalmente de ellos nació adelantar la compra de estas ambulancias. Insisto que no estaba contemplado por el Servicio de Salud de Adquisición en esta fecha, por lo menos, de estos vehículos. Y finalmente, Enrique, sin querer, queriendo, sí, porque no lo sabíamos, ¿no es cierto?, el año pasado, que íbamos a enfrentar esta pandemia tan grave, ¿no es cierto?, y que ha estresado tanto el servicio, los sistemas de salud, que gracias a esa compra, ese adelanto de la compra, que finalmente significó que llegaran a Arica 5 nuevas ambulancias, 3 del tipo básico y 2 del tipo avanzado, ¿sabes?, además de todo terreno, con vehículos doble tracción, etcétera, ha permitido satisfacer las necesidades y la demanda sanitaria en estos días. Eso lo han manifestado los propios funcionarios. Si bien es cierto, hubo un retraso en la entrega de las ambulancias avanzadas, que son las que se están entregando hoy día, las ambulancias básicas se entregaron ya hace algunas semanas. Perdón, doctor, disculpa. Cometí un error al comienzo, hablé de 4 ambulancias, en realidad son 2, las de avanzada, entregadas hoy. Exactamente. En realidad, en total son 5. Son 5, son 3 ambulancias básicas que fueron entregadas algunas semanas atrás y 2 ambulancias avanzadas que finalmente fueron liberadas, estaban retenidas con algunos problemas administrativos que demoraron la entrega, pero que finalmente se liberaron y las podemos disponer hoy día. Arica, gracias a esa compra, a ese adelanto de la compra que fue incluido dentro de los presupuestos para enfrentar la pandemia, y inteligentemente, y gracias a que nos escucharon todos nuestros planteamientos, le explicamos, yo me acuerdo muy bien reuniones que tuvimos en la propia intendencia con el intendente Erpel, donde le explicamos el concepto SAMU. Le dijimos, intendente, mire, aquí hay mucha gente que comete el error de pensar de que estamos comprando ambulancias. No, el SAMU es mucho más que ambulancia. El SAMU es una atención médica antes del hospital. Es una atención médica que comienza entonces antes, y ese adelantamiento en el tiempo es el que permite disminuir mortalidad, disminuir morbilidad, disminuir secuelas. Ahora, en ese mismo contexto, y para responderle su pregunta, Enrique, es lo que hace falta hoy día en el SAMU, es un médico regulador, que es un elemento fundamental del concepto SAMU y que permite entonces ir avanzando en dotar a Arica de un SAMU como la gente, como un SAMU de verdad. Completo. Arica, un SAMU completo. Arica es una de las pocas ciudades que en su SAMU no cuenta con un médico regulador. Y fíjese que regiones como Magallanes y la Antártica chilena, que tienen menos habitantes que nosotros, muchos menos habitantes que nosotros, tienen médicos reguladores en su estamento SAMU. Y nosotros no lo tenemos. Por lo tanto, así como hicimos una gran lucha, y yo insisto en lo valeroso que fueron los funcionarios, porque finalmente son ellos los que sufren las persecuciones, los sumarios y todos los malos ratos, porque, digámoslo, estamos todavía inmersos en un sistema de Estado donde
no es bueno decir verdades, no se premian las verdades, ¿no es No, cierto? A pero veces son siga mal más bien. interpretadas, Ya. las jefaturas tratan de cuidar sus jefaturas y parece que todavía tenemos en nuestro ADN o en nuestro disco duro un mal pensamiento que hace pensar que si yo exijo mucho para mejorar mi servicio, entonces me van a cambiar de puesto, me van a castigar, voy a recibir algún tipo de represalia. Entonces, muchos funcionarios públicos de estamentos básicos, incluso intermedios, incluso algunas jefaturas, prefieren quedarse calladas, prefieren a veces ocultar los problemas antes de darlos a conocer porque tienen un miedo a ser castigados, a ser sancionados por decir esas verdades. Bueno, gracias a la valerosa acción de los funcionarios del SAMU, de la Asociación de los Funcionarios del SAMU, se ha avanzado bastante. Primero, hubo un gran avance, y ese gran avance fue que la Seremi de Salud finalmente sancionó al servicio de salud por los graves problemas sanitarios que tenía este servicio. Ya fue un gran avance, ¿por qué? Porque es muy raro que un servicio público sancione a otro servicio público, sobre todo en el área de salud. Y nosotros lo conseguimos aquí en Arica porque pusimos todos los antecedentes sobre la mesa y seguimos ese proceso muy, muy, muy de cerca. Yo tuve personalmente varias reuniones en la Seremía de Salud con la Seremi, presenté muchas evidencias, hablé con la abogada también de la Seremi de Salud y finalmente pudimos transparentar el problema y avanzamos en ese sentido. También avanzamos en la compra de las 5 ambulancias y hoy día el paso siguiente, si se quiere tomar así como un proceso de mejora, es que Arica cuente con su médico regulador. Yo ya he iniciado acciones al respecto, he pedido información pública al Servicio de Salud, también al Ministerio, he conversado también con los dirigentes de los funcionarios del SAMU, ellos están todos de acuerdo que el SAMU requiere un médico regulador para su buen funcionamiento, y ese es nuestro siguiente paso, Enrique, porque le va a traer mucho beneficio a Arica. Finalmente, cualquiera uno de nosotros, sin importar nuestra condición social, económica, si somos FONASA, y si no tenemos previsión, da lo mismo. Cualquiera uno de nosotros no está exento, ¿no es cierto? No está libre de tener un accidente de tránsito, un volcamiento, una enfermedad incluso desconocida, un infarto en la vía pública, una caída en nuestro domicilio, y que requerimos no solamente que el vehículo, el SAMU, la ambulancia, llegue con su personal a destino a tiempo, sino que además tenga una buena supervisión médica detrás en caso que requiera. Existen los medios de comunicación, como por ejemplo que haya indicación de medicamentos, es decir, que no tengamos que esperar la llegada al centro asistencial para iniciar un tratamiento, calmar el dolor, o una droga que le permita incluso la sobrevida al paciente. Imagínese usted que desde Putre hasta Arica hay por lo menos unas 8 horas de espera para tratar a un paciente que pueda estar accidentado en el altiplano. 4 horas para subir y 4 horas para bajar, finalmente me dan prácticamente un tercio del día y no se puede tener esas pérdidas de tiempo. Así que estoy muy contento de que esto no es un logro personal ni mucho menos, esto de verdad que parte de los funcionarios, de los propios funcionarios del SAMU, que dan a conocer estas falencias y que finalmente me dieron la oportunidad de apoyarlos, y dentro de ese proceso de apoyo conseguimos acercarnos a las autoridades regionales, que también les agradezco públicamente, al intendente Erpel, al administrador Baltolú, porque finalmente se pudo comprar estas 5 ambulancias que, insisto, no estaban contempladas dentro de lo inmediato ser adquiridas para Arica. Doctor, en ese mismo sentido, y solo para acotar algo que parece estar todavía en el aire, y en esto soy, como lo digo, actual, tenemos un helipuerto diseñado en el hospital nuestro, de Juan Noé Crevani. Entonces, yo imagino que con lo que costó conseguir estas 5 ambulancias nuevas, que aún no hay un médico regulador, me imagino que jamás veremos un helicóptero propio en la región para que use el helipuerto del hospital, porque a este ritmo, pues, va a ser bien difícil, ¿no? Bueno, sin duda, ¿no es cierto? Cuesta mucho sacar proyectos de salud. Hay un tema pendiente que he querido conversar, no solamente conversarlo con los diputados y los senadores, con diversas autoridades políticas de la región, sino que además he querido hacerlo público. Nosotros en febrero, a través de distintos medios de comunicación, Enrique, invité a los diputados, a los senadores, en el contexto de la pandemia, a hablar de salud. Bueno,
ya la pandemia, gracias a Dios, estamos llegando a su punto más crítico, más alto, y digo gracias a Dios porque después de que uno llega al punto más crítico y más grave, viene la recuperación, ¿no? Y lo que se espera en las próximas semanas, entonces es que lentamente nos vayamos recuperando de esta pandemia, pero esta pandemia nos dejó grandes lecciones. No somos el mejor sistema de salud del planeta, esa fue nuestra primera gran lección. Tenemos muchas falencias de atención de salud en distintos ámbitos, en distintas áreas. Hay que descentralizar la salud, eso es algo que yo lo he dicho con mucha fuerza ya hace bastantes años. Hay un sistema de atención de redes que es importante que se haya instaurado en Chile, pero mucha gente malentendió ese concepto. Eso es un concepto de gestión en salud, pero lo malentendió y lo comprende como una centralización. O sea, Santiago en algún minuto dijo, ya, vengan para mí todas las patologías que yo las voy a resolver. Yo, Santiago, acá tengo los mejores centros, los mejores médicos, yo las resuelvo. Eso es muy grave, es una interpretación muy antojadiza que afirmó la centralización y agravó todos los problemas que tenemos en las regiones. La falta de especialistas, obviamente, es lo más objetivo y más visible que se ve. O sea, es cuestión de contar cuántos especialistas hay en regiones versus los que se disponen en la zona central para darse cuenta esta asimetría que existe en la distribución del personal especializado. Pero no solamente eso, hay un problema también de recursos, de distribución de recursos, etcétera, muy, muy grave, y que tenemos que, para resolverlo, primero poder diagnosticarlo bien y transparentarlo. Y eso se hace con la conversación, con el diálogo, con la discusión, con el debate, si se quiere, ¿no es cierto? Pero un debate con altura de mira, con las autoridades políticas, porque finalmente son ellas las que tienen el poder de la toma de decisiones. No lo tengo yo, no lo tiene el resto de los profesionales de la salud. Lo tiene el gobernador, lo tiene la intendente, lo tiene la directora de salud, lo tiene la Seremi, lo tienen las diversas el mismo director del hospital, los propios consejeros regionales, pero las autoridades tienen que estar sintonizadas, ¿no es cierto?, con una idea central. Y la idea central es que es importante descentralizar la salud, tener la inteligencia social suficiente para que Arica cree su propio sistema de salud que pueda resolver nuestros propios problemas. Nosotros tenemos problemas propios acá en la región. El mismo tema de las ambulancias es muy distinto. Fíjese que yo estoy seguro que en Santiago nunca tomaron en cuenta que si yo tengo algún problema en la séptima región, al ladito tengo la sexta, a menos de 2 horas tengo la sexta región, a menos de 2 horas tengo la octava región, y los SAMUs de distintas ciudades me pueden apoyar al problema. Nosotros aquí en Arica tenemos, bueno, un solo hospital y nuestro SAMU tiene que resolver los problemas de toda la región. A los problemas de Putre, de General Lago, de Camarones, no van a venir SAMUs de las otras regiones porque simplemente están demasiado lejos. Entonces, partiendo de comprender estos conceptos tan básicos, nosotros podemos empezar a elaborar grandes políticas sanitarias. Yo le pongo como ejemplo unas que me son muy cercanas y que por muchos años he estado luchando, por ejemplo, que es el tema de los quemados. Los grandes quemados que en los últimos años han sido trasladados sistemáticamente a Santiago con una serie de consecuencias que han sido nefastas, que todavía no han sido asumidas por el nivel central, pero que tenemos que resolverlo nosotros, porque aquí hay que comprender algo, Enrique. Entre todos nosotros, no importa nuestra ideología, nuestros partidos políticos, nuestras distintas posiciones. En Santiago no nos van a resolver los problemas. En Santiago tienen suficientes problemas como para preocuparse de los propios problemas. Los problemas de Arica los vamos a resolver los ariqueños. Y tenemos que buscar nuestra mejor gente, sean de los partidos políticos que sean, y desde distintos ámbitos. Los medios de comunicación tienen una función muy importante. El tema SAMU lo presenté en su programa y también aprovecho a usted agradecerle públicamente porque en Morrovisión no solamente una ni dos, muchísimas veces hablamos de SAMU. En las radios, las diversas radios, en los otros canales regionales también hicimos lo mismo, hicimos la presión suficiente para que hoy día tuviéramos esas 5 ambulancias, que no hubieran llegado sin esa presión, sin haber difundido, sin haber enseñado, porque era importante que la tuviéramos. Y qué mejor que en esta misma pandemia habernos dado cuenta que si no hubiéramos contado con estas 5 ambulancias, lo hubiéramos pasado muy mal si las otras ambulancias están absolutamente deterioradas. Y finalmente, una gran lección a los gobernantes. Acá no se trata simplemente de sacarse la foto con las ambulancias, con los vehículos nuevos.
es lo que están haciendo ahora en las últimas horas en diversos medios de comunicación. Entonces yo les doy una alerta, les hago recordar una enseñanza. Los vehículos del SAMU, las ambulancias del SAMU que hoy día están en pana, que están deterioradas, no son vehículos viejos, son vehículos relativamente nuevos. ¿Y por qué están en tan mal estado? Por falta de una política de mantenimiento. Entonces yo les recuerdo a las autoridades que ahora que estamos recibiendo los vehículos nuevos, implanten una correcta política de mantenimiento para que no estemos sufriendo en el futuro lo que sufrimos ahora. No perder las inversiones ya realizadas, porque si depende de mantención, de nuevos repuestos, reacomodar los vehículos, parece absurdo perderlas porque no somos capaces de implementar una política que permita una mayor vida de esos vehículos. Me parece absolutamente normal pensarlo de esa manera. Doctor, agradecido de haberlo tenido nuevamente. Yo creo que las personas que lo ven, lo escuchan, están muy atentas a sus expresiones, a sus ideas y a sus propuestas, porque hasta ahora es el único médico que sistemáticamente aparece en los medios de comunicación expresando estas ideas, estos propósitos y estas sugerencias. Así que nosotros también, usted me agradece hace unos segundos el haber estado con nosotros en varias oportunidades. Yo le digo que agradezco como ciudadano y como periodista que usted se arriesgue y se la juegue por hacer este tipo de campañas y de convencer más que nada a las autoridades y a nosotros los ciudadanos para bregar, pelear, luchar, ¿verdad? Para insistir, presionar, para que estas cosas se logren. La salud es un problema de todos y de cada uno de nosotros, así que agradecido, lo espero pronto. Hay 2 temas más que me gustaría conversar el próximo viernes con usted, doctor. A sus órdenes, Enrique. Muy buenas noches a todos sus televidentes también. Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias. Vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.